Esta preposición que vamos a estudiar ahora es cabe, que tiene una característica muy particular. Cuando tú te estudias las preposiciones y aparece el listado, cabe en muchas gramáticas y en muchos listados no va a aparecer. ¿Y por qué no va a aparecer? Porque es una preposición que está en desuso. Lo mismo que otra que vamos a revisar posteriormente que se llama so. Cabe y so están en desuso. ¿Por qué? Porque generalmente el uso que se hace de ellas comienza a arrinconarse, a desaparecer, a restringirse. Y cuando se comienza a restringir el uso de una palabra, comienza a desaparecer. Y sufre una mutación, un cambio, por otro concepto o por una economía de signos al momento de hacer el uso tanto escrito como oral. Aún así, la preposición cabe equivale a junto a, cerca de. Carece de uso en la actualidad. Cuando nosotros vemos algún mensaje que incluye la preposición cabe, estamos hablando de un concepto que incluye un arcaísmo. ¿Qué es un arcaísmo? Un mensaje, una frase u oración que tiene un mensaje anticuado, un uso que ya no está vigente, que ya no se usa en la actualidad. Esos son los arcaísmos. Y cuando usamos esta preposición, incurrimos en un arcaísmo, porque está en desuso. Y equivale a junto a, cerca de. Se sentó, cabe el camino que pasa a la ribera del río. Se sentó cerca de o junto a. Se sentó junto a, cerca de. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este uso se puede recurrir al ámbito de la literatura, especialmente de la poesía. Cuando yo incluyo el cabe en algún verso, ahí le da un poco más de sentido. Ahí sí podemos decir que tiene alguna significación. Junto a, cerca de. Pero me quiero detener acá porque yo puedo decir, cabe señalar o no me cabe en la cabeza. ¿Qué pasa con ese cabe? Y ahí nos damos cuenta que es una forma verbal del verbo caber. Entonces, no te confundas. Ese cabe corresponde a una forma verbal del verbo caber. No me cabe ninguna duda. Cabe señalar. En este caso, no estamos hablando de una preposición, estamos hablando de un verbo. Aquí marcamos la diferencia, entonces. El cabe como preposición está en desuso. El cabe como forma verbal sí lo puedes encontrar y lo vas a utilizar. No te confundas y no lo olvides. Preposición en desuso, cabe. La preposición que vamos a estudiar ahora y que vamos a ver tiene una característica especial. Se trata de la preposición so. Equivale a bajo de. Solo se usa con los sustantivos pena, pretexto, color, capa. Vamos a ver que también se puede usar en el ámbito poético. Sin embargo, tiene una característica que la hace muy particular. So, lo mismo que pasa con cabe, son preposiciones que están en desuso. Es decir, el uso constante de nuestro lenguaje en distintos contextos hace que haya palabras que proliferen, aumenten, sigan usándose o, en su efecto, pueden suceder que hay otras, por economía de signos o porque pueden ser reemplazadas por otra preposición, van quedando rezagadas, arrinconadas, van desapareciendo. Eso ocurre con so. So entonces es una preposición que está en desuso. Y eso se debe a que cuando nosotros estamos hablando, todos los usuarios, todos los hablantes, terminamos acotando los mensajes, acortando los mensajes y se produce una economía
de signos. Es decir, o acortamos las palabras o las reemplazamos por monosílabos. Y ahí cabe justamente la preposición so. Veamos los ejemplos. So pena de muerte. Bajo pena de muerte. ¿Ya? En los términos legales, desde el punto de vista de las leyes, el concepto de so pena de muerte se puede utilizar, pero es más bien un tecnicismo. No se utiliza constantemente. So pretexto, bajo pretexto. Fíjense acá. So el arco de mis ojos. Un verso de un poema de Antonio Machado. Bajo de el arco de mis ojos. Un poema, entonces un fragmento, un verso de el poeta español Antonio Machado. Recapitulemos entonces, ¿qué ocurre con esta preposición? Cuando hablamos de la preposición so, tenemos que decir que es una preposición que está en desuso, que se empezó a generar porque los usuarios incurrimos generalmente en economía de signos y que va acompañado siempre de algún sustantivo que puede ser pena, pretexto, color o capa. So capa, bajo la capa. Es decir, apunta a una idea del punto de vista metafórico de capa, es como la máscara lo que nos muestra, pero debajo de la capa se esconderá algo, ¿no es cierto? Bien. So pena de muerte, so el arco de mis ojos. Esta preposición está en desuso, la vas a encontrar muy poco, pero siempre es bueno estudiarla. No lo olvides, preposición so.